que es licenciado en Recursos Humanos de la Universidad Argentina de la Empresa, es profesional con más de 20 años de experiencia en desarrollo y gestión. La verdad es que un estudio que se hizo en más de 10 países es de lo que nosotros vamos a hablar, porque el otro día comentábamos que ahora le voy a preguntar cuál es la diferencia entre millennial y centennial y todo eso. Lo que uno sabe es que después del trabajo de la pospandemia, donde todo se ha accedido a la virtualidad, hay gente que decididamente, por miles de factores, no quiere volver a su lugar de trabajo. No quiere, por ejemplo, ir a la mañana, volver a ir a la tarde o hacer un horario corrido. En algunos de los casos, por ejemplo, que comentaban es, por ejemplo, el ahorro económico que hacen con el tema del transporte y todas estas cosas que bien, pero hay una generación que se viene que seguro que es la que menos va a querer esto, ¿no? Y lo tengo, por supuesto, a Horacio Llobet en línea, para hablar un poco de esto, trabajo post-pandemia. Horacio, encantada, acá le habla María Mercedes, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buenos días. Hola María Mercedes, muy buenos días, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor. A usted. Primero, la diferencia entre millennial y centennial es un problema netamente de edad. Muy buen punto. Algo que fue traspasando durante todo este tiempo, principalmente en los últimos 10 años, se empezó a marcar cada vez mucho más fuerte, tiene que ver con, dentro de las empresas, en la vida cotidiana, pero principalmente dentro del mundo del trabajo, se empezó a convivir con diferentes sombreros, con los sombreros de los famosos baby boomers, que son los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, bajo todo ese parámetro y esa connotación del mundo. Después están la generación E, que son aquellas personas que tienen 40 años, claramente que está muy atado a una edad, ¿no? El tema de las generaciones, lo que tiene que ver también con una concepción distinta, que una generación que estaba concentrada en el desafío, el trabajo, el piso, el crecimiento, el happy hour, tener un hijo, escribir un libro, como que si no llegás, es fracaso. Hoy esa generación disfruta mucho más el camino de disfrute hasta llegar a ese destino final, como una connotación de... Esto es para que sea una idea dentro del mundo de las empresas. Hoy, actualmente, la generación de los millennials y los centennials conforman el 60% de la función de trabajo. Por lo cual, y se espera que a partir del 2030 en adelante, eso sea casi el 75%. O sea, casi 8 de 10 personas van a ser millennials o centennials. O sea, claramente que hay un cambio paradigmático dentro del mundo del trabajo. Recién lo nombraba muy bien este estudio que salió de tratar de analizar qué iba a pasar, porque hoy se está discutiendo mucho qué va a pasar después de la pandemia, qué tipo de trabajo va a ser híbrido. Veíamos que... ¿A qué se le llama, Horacio, un trabajo híbrido? Trabajo híbrido se refiere dentro de la jerga del mundo del trabajo a buscar 2 días presenciales, 3 días trabajo de casa. ¿Qué es lo que se hace hoy? Por ejemplo, en las escuelas se da la virtualidad y la presencialidad. Exactamente, a eso se le denomina híbrido, pero empezó a pasar algunos sucesos, que hay países que vienen mucho más avanzados con la vacuna, como es Estados Unidos. Y hace poquito Apple anuncia que todos los empleados de Apple de Estados Unidos, a partir del 1 de septiembre, que ya estén vacunados, deben volver al trabajo presencial. Y le plantaron bandera, salieron y dijeron, le mandaron una carta al presidente de Apple diciendo, no queremos volver al trabajo presencial. Así como estamos trabajando, somos mucho más productivos, estamos mucho más cerca de la familia, contaminamos menos el mundo porque no tenemos que estar trasladándonos, que si uno se pone a pensar, María Mercedes, lo ocurre principalmente en las ciudades cosmopolitas, toda la ciudad viajando de las afueras para el microcentro, colapsado los subtes o los metros, los colectivos, y después toda esa misma gente volviendo, cuando muchas quizás podría tranquilamente trabajar desde la casa. Entonces me parece que desde que el 11 de marzo se dictaminó al coronavirus como una pandemia global, fue un cachetazo muy fuerte para todos, donde nos dio la oportunidad no solo de ver la mitad del vaso vacío, ya todos lo sabemos, lo sanitario, lo político, lo económico y lo social, pero también la parte positiva de esta pandemia, que es hoy cualquier persona se puede convertir empleable hacia el mundo. Antiguamente vos te podías emplear de la zona local, hoy puedes ser empleado del mundo, vos trabajas para Dinamarca, para Costa Rica, para Estados Unidos. Entonces, hay una manera distinta de ver el trabajo, y creo que este cachetazo de los millennials se enriquece de una manera hecha.
¿Cuál es la buenos días, Horacio, cuál es la respuesta de los dueños de empresas? ¿Cuál es la respuesta de los grandes empresarios? Si no te controlo, tuvimos toda la vida educado bajo la ecuación del control. Si no te controlo, no está trabajando, no es productivo, no está robando una hora del trabajo. Y eso va a desaparecer, porque hoy las personas tenemos que evaluar por tareas y objetivos cumplidos. Y si la persona lo logró hacer en 6 horas, en lugar de 8, y tiene 2 para descansar, o para ser creativo, o para ver cómo se programa el día de mañana, ¿qué es mejor que eso? Hoy, desde el lado empresarial, muchos lo ven como no está siendo productivo, se está perdiendo productividad. Me parece que va a ser también un gran cambio de paradigma en el mundo empresario, porque la principal crisis que vamos a tener en la próxima década va a ser la crisis del talento. Claro, ahora yo también digo, Horacio, cosas dentro de la casa, del internet, una silla cómoda, lugar de trabajo. Hay una transformación que hoy no estamos preparados. Es muy fuerte el cambio que la gente que trabaja, imaginémonos en lugares, como hablábamos recién, más como Cuarita, una familia viviendo en un departamento de 2 ambientes, con los 2 hijos tomando las clases virtuales, a la mujer trabajando, el hombre trabajando. Es un momento que te explota la cabeza. Entonces hay mucha gente que también quiere volver a la oficina por la necesidad de tener un espacio físico acorde para poder hacerlo. Es un momento que te explota la cabeza. Y se entiende que hay gente que tiene esa necesidad de hacerlo, pero también algo que decía Mariana, algo que tenemos que empezar a ocuparnos, más que preocuparnos, es esta pandemia entramos de una manera, todos vamos a salir de otra. En Chile el 56% de las personas padecen problemas mentales después de la pandemia, o sea, más de la mitad de la población de Chile, el segundo país después de Turquía en el mundo. ¿Qué hacemos con esa información? ¿Qué vamos a hacer con esto que está pasando? Entonces, creo que hay un gran cambio donde hoy los líderes de las empresas tienen que pasar la pantalla, saber entender a través de un WhatsApp, un mensajito, cómo está el otro lado, cómo está la persona, que entender que trabajar igualmente todos los días, educar a tus hijos dentro de la casa con esos multisombreros que tenemos que tener, que hablamos muy fácil del multitasking, pero hacerlo encerrados, con esa sensación de falta de libertad, porque creo que la pandemia, 2 cosas, el impacto muy fuerte fue la falta de libertad y de seguridad. Claro, y eso te trastorna el cerebro para poder seguir adelante. Sin lugar a dudas. Aparte es toda una cuestión también de costumbre, Horacio, más allá de las edades, uno se acostumbra, así como una persona de 50, 60 años hoy está trabajando virtualmente, aprendió el manejo de todas las cosas y de las redes sociales, y tiene Instagram, y tiene Twitter, y tiene Facebook. Esto toda una cuestión también de acostumbrarnos ante un mundo que inexorablemente va a cambiar. Yo creo que algo va a cambiar después de la pandemia, sin lugar a dudas. Y esto que decís vos del teletrabajo, que me parece una cosa increíblemente brillante para el mundo, Absolutamente. Y recordemos que cuando tantos diputados y senadores se sentaron a discutir una ley de teletrabajo, muchos por primera vez utilizaban Zoom para una reunión. Entonces, claro que fue un cachetazo fuerte y todos tuvieron que poner a discutir cosas que no estábamos acostumbrados, cómo vamos a evaluar los resultados, cómo vamos a ver qué necesita la gente. Fue una gran transformación, pero yo la verdad que soy una persona que tiene un pensamiento siempre muy positivo y creo que de todas estas cosas siempre hay que tomar lo positivo para ver cómo hacemos que la gente que le dedica el 30% de su vida, que es en el trabajo, hacemos que sea mucho más feliz. Creo que es el momento que queremos humanizar. Eso es humanizar a las personas. Sin lugar a dudas. Muy interesante. Cortito, la última. Esto se da mucho ya, digamos, previo a la pandemia, en el ámbito educativo. Esto de la educación a distancia, de algún modo, fue cambiando el paradigma de la educación tradicional que conocíamos. Puede ser una similitud, digamos. Sin duda. De todas maneras, hay... Sí. Es difícil también evaluar, como nosotros decimos el otro día en una entrevista también, es muy difícil evaluar el teletrabajo bajo este contexto pandémico, porque estamos mezclando peras con manzanas. Y en el caso de la educación, no sé, tengo mi sobrina que tiene 5 años, ya no ve la hora de volver a la universidad presencialmente, para compartir, para estar con Claro, porque sí. Hay edades que son muy difíciles. Mi hija tiene 7 años, mi hija quiere patear la pantalla todos los días. Quiero volver a la escuela, Sí, el contacto, todo, sí, claro. Para algunas cosas yo creo que no, pero para otras creo que va a ser un gran cambio, sin lugar a dudas, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien de nuestro equipo hizo un curso de transformación en el MIT, en Massachusetts, en Estados Unidos. Y
Si no hubiese sido por la pandemia, no había manera de hacerlo, tenías que hacerlo presencialmente, y a través de la pandemia pudimos acceder a que pudiera hacerlo virtual. Entonces, desde la virtualidad, como bien lo mencionas, claramente eso nos permite se puede hacer. el acceso a mayor población. Perfecto. Pregunto algo que no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, sino que, ¿de dónde viene Minibio? Es la primera vez que escucho este nombre. ¿Perdón? Minibio, Minibio no, Horacio es Horacio. Nahuayán. ¿Cómo? Nahuayán es la empresa. ¿Cómo? Nahuayán es la empresa de él. Exacto. Bien. Te preguntaba, Nahuayán es Spanglish, significa now I am en inglés, es aquí ahora, que como viven los centennials, los millennials, básicamente le pusimos el nombre. Imagínate que desarrollamos un juego para captar el talento de las empresas, no de ver manchas y demás. Te pones a jugar el videojuego y la inteligencia artificial te dice cómo esa persona se comportaría dentro de un contexto laboral. Perfecto. Bueno, Horacio, muchas gracias por este contacto. Ha sido realmente muy interesante. Muchísimas gracias, No, un placer, muchas gracias a ambos. Hasta luego. Adiós.